¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es la posición definida en relación a un objeto o un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Frecuentemente es muy práctico reemplazar un sistema de objetos o de muchas partículas con una partícula simple, equivalente de masa igual. La pregunta es, ¿dónde colocaríamos esta partícula simple con el respecto del eje Y y el eje X? Tenemos un destornillador donde indica que su masa está en el punto central, es donde se acumulan las partículas para aglomerarse, y si queremos calcular en el destornillador, esa sería la posición del centro de masas. La posición del centro de masas de un sólido rígido discreto viene dada por la siguiente fórmula. Vector RCM igual a la sumatoria de N, donde I es igual a 1, más masa de I por el vector de I sobre la masa total, donde M1, donde masa 1 por el vector R1 más masa 2 por vector R2 más masa N por vector Rn sobre la masa 1 más la masa 2 más masa. El centro de masas de un sólido rígido discreto viene dada por la siguiente fórmula. Vector velocidad Cm igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Esto es igual a la sumatoria de n, donde I es igual a 1, masa de I por vector velocidad I sobre la masa total. La aceleración del centro de masas de un sólido rígido discreto viene dada por la siguiente fórmula. Vector aceleración Cm es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es igual a la sumatoria de n, donde I es igual a 1 de masa I por vector aceleración de I sobre la masa total. ¿En dónde encontrar el centro de masa? En los diferentes objetos. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Así podemos, por ejemplo, el centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro, obviamente, porque es un objeto relleno y su masa se aglomera en el centro. Algunas veces el centro de masa no se encuentra en ningún lado del objeto. Por ejemplo, así tenemos a un anillo, que se encuentra su masa en el centro, pero en ese lugar no hay material. Vamos a hacer un experimento de cómo encontrar el centro de masa. El material es una piola de 20 centímetros, una platina de 30 centímetros, un tubo de peso de 1.080 kilogramos. Primero colocamos la piola dentro de la platina, luego colocamos el tubo dentro de la platina y la piola. Luego llevamos la platina hacia el borde de una mesa. Ahí queda suspendida. De ahí le sacamos un poco más. Sigue suspendido el tubo. Así le sacamos un poco más. Y sigue suspendido el tubo. ¿Por qué crees que no se cae? Porque encontramos el centro de masa del peso del tubo. Vamos a hablar sobre el centro de gravedad. En este caso vamos a considerar este sólido de manera irregular, siendo un objeto que tiene diferentes partículas compuestas, ya que en cada partícula ejerce una fuerza hacia abajo que se le conoce como gravedad. Entonces, como vemos que cada partícula tiene una fuerza que se ejerce hacia abajo, entonces, ¿cuál es el centro de gravedad? El centro de gravedad le conocemos como este punto de aquí, que es donde se concentra el peso de todas estas partículas y el centro de este objeto, para que se incline hacia abajo todo el objeto. Entonces esto le conocemos como centro de gravedad y también es conocido como baricentro.
Entonces, el peso o el centro de gravedad se le puede conocer como el peso, que es igual a la masa por la gravedad. En los diferentes objetos, como por ejemplo este cuadrado, ¿cómo conocemos su centro de gravedad? Lo conocemos trazando una línea de sus bordes y en el corte ese es su centro de gravedad, donde lo colocamos en un objeto y queda perfectamente balanceado. Eso es por su centro de gravedad. Por ejemplo, en una barra también lo tenemos así. Entonces, ¿cómo conocemos el centro de gravedad? Simplemente cogiendo la parte media del objeto, donde si la colocamos en un objeto queda perfectamente balanceado. Eso es por su centro de gravedad. Asimismo, en formas redondas lo mismo le conocemos, ya que encontramos en el eje, en sus dos ejes, y en el corte quedaría su centro de gravedad, que queda estáticamente balanceado. Asimismo, como un rectángulo, tenemos que trazarle en sus bordes y el punto medio es su centro de gravedad, donde queda balanceado perfectamente. También en formas cilíndricas como este se le encuentra la mitad de acuerdo a su eje. Entonces, de manera que lo podemos encontrar simplemente de acuerdo a la mitad de lo que quiere representar este objeto, que podríamos balancearlo perfectamente. Y eso es de acuerdo a cualquier figura o a cualquier objeto que lo podemos encontrar. Gracias. A continuación vamos a realizar un experimento de centro de masa a centro de gravedad. Lo cual necesitamos es un vaso de cristal, dos tenedores, le vamos a entrecruzar y un palito de fósforo. Vamos a colocarle por los tenedores y vamos a ubicarle en el vaso. Nos damos cuenta que quedan suspendidos. Se encontró el centro de masa, centro de gravedad. Vamos a proceder a quemar el otro extremo del fósforo y nos vamos a dar cuenta que se va a quemar y justo se va a apagar entre el punto que le sostiene a los tenedores y no se cae. Mira, es algo increíble. Esto es lo que dice aquí, es el centro de gravedad, es el punto sobre el que actúa todas las fuerzas que tienen relación con el cuerpo. O sea, es el punto donde se cortan todos los ejes de rotación y además un punto de equilibrio que determina la estabilidad de un cuerpo. Vamos a proceder a hacer un poco más difícil con los mismos tenedores, pero ahora vamos a hacer con dos palillos de dientes. Lo cual necesitamos una botellita. Bueno, le hice un huequito aquí para que se pueda quedar el palillo estable. Y utilizamos otro palillito. Y vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos, solo que ahora es un poco más difícil. Miren, entonces queda suspendido en los dos palillos, justo en el centro de gravedad o centro de masa. Le giramos y no se cae. Con esto concluimos
estos dos experimentos. Gracias.